Bueno, bienvenidos a la sesión de esta semana y el título de esta es El bautismo del Espíritu Santo. ¡Santo cielo! Me encanta tanto esto. Hechos capítulo 1 versos 4 al 5 dice, y estando juntos les mandó, no dice les sugirió, no dice les recomendó. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, Jesús los mira y les dice, no empiecen ministerios, no empiecen a predicar el evangelio por todo el mundo, no empiecen iglesias hasta que hayan sido dotados con poder. Ok, debemos entender que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene, nos santifica, nos sella, somos la garantía, somos hijos de Dios, pero cuando somos bautizados, somos dotados y llenados de poder. Así que hay una diferencia entre posición y poder. Ahora estamos hablando de poder, ¿están conmigo? Sí. Así que tenemos que entender que Jesús hizo esta fuerte afirmación. Les dijo, no hagan esto. Y ¿sabes lo increíble? Es que le habló a 500 personas. Creo que le dijo a 500 personas que fueran a ese aposento alto. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. Pero creo que 380 personas se fueron después de un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Dijeron, vamos a las sinagogas, empecemos iglesias, hagamos esto. Pero hubieron 120 que esperaron porque obedecieron al maestro que les dijo, esperen. Y algunos de ustedes me van a decir, por supuesto, necesitaban al Espíritu Santo porque no lo tenían. Voy a decirles esto, en el Evangelio de Juan Jesús sopla sobre ellos y les dice reciban al Espíritu Santo. Esa palabra griega reciban significa ahora, de inmediato, no es un adelanto de algo que va a suceder. Entonces recibieron, yo creo, el nuevo nacimiento cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo. Esto es cuando recibieron poder para hacer lo que fueron llamados a hacer. Así que puedes verlo de esta forma. El Espíritu Santo entra a nosotros para tener una relación, desciende sobre nosotros, nos bautiza para darnos el poder de cumplir nuestro llamado. ¿Están conmigo? Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No dice que el Espíritu Santo sea un viento recio que sopla. Él entró con el sonido de un viento recio que soplaba. Y por cierto, hizo eso la primera vez que vino a la tierra a llenarlos y darles poder. Y fue la única vez que lo hizo. Sin embargo, puede hacerlo de nuevo si quiere, como sea que él quiera. Porque recuerdo que estuve en Brasil y un muy poderoso viento entró en un auditorio de miles. Fue increíble. El cual llenó, las personas nos siguieron escribiendo hasta 9 años después de que pasó eso. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Recordemos que fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. No creo que hayan tenido una flamita sobre la cabeza como muestra tu manual de la escuela bíblica. Fueron literalmente bautizados, fueron sumergidos. Es lo que significa bautismo, ser sumergidos. Estaban sumergidos en fuego. Entonces se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora ellos fueron llenos, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo no agarró sus bocas y las movió para hacerlos hablar. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué es una lengua? Simple, un lenguaje no reconocible a tu entendimiento. Eso es lo que una lengua es. ¿Están conmigo? Como cuando estoy en Canadá y saludo a alguien y no me suena que esté hablando inglés y le pregunto ¿cuál es tu lengua natal? Y me puede decir francés. Sigue siendo un lenguaje que no puedo entender. Yo no veo un español y le pregunto ¿cuál es su lengua natal? Yo conozco su lengua natal, ¿ok? ¿Están conmigo? Muy bien, entonces, habían muchos judíos visitando Jerusalén en este tiempo. Eran de todas las naciones bajo el cielo, o sea que hablaban muchos lenguajes diferentes. Y se impactaron, así que vinieron corriendo a ver qué estaba pasando. Y cuando llegaron, descubrieron a estas personas sin educación, hablando en sus diferentes lenguajes y dialectos, perfectamente hermosas alabanzas al Señor. Estaban completamente asombrados, dijeron, ¿pero qué está pasando aquí? Pedro se levanta, ¿conoces el famoso mensaje que predica ese día? Les dice, no están ebrios porque son las 9 de la mañana y comienza a predicarles de Jesús, ¿verdad?
Entonces Pedro declara: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Recuerda que Jesús dijo en los evangelios de Lucas y Juan: vayan y esperen la promesa del Padre. Ha derramado, escucha con cuidado, ha derramado esto que vosotros veis, todos digan ver, y oís, todos digan oír. Así que nota ver y oír, es algo que quiero que recordemos, ¿ok? Entonces la multitud preguntó: ¿qué haremos? Hechos 2:38 y 2:39, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es el bautismo del Espíritu Santo, para vosotros es, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que podemos ver que lo que pasó con ellos en Hechos capítulo 2 de ser bautizados por el Espíritu Santo no solo fue para ellos y para sus hijos, sino para los que están lejos, y por todas las generaciones de la iglesia, y a todos aquellos a los cuales el Señor nuestro Dios llame. Amén. Lo que quiero hacer ahora muy rápida y brevemente es que veamos los otros 4 reportes en el libro de Hechos de personas que fueron llenas, bautizadas por el Espíritu Santo. Y hay 2 cosas que quiero que noten. Primero, en cada una de estas situaciones, a excepción de una sola, es una experiencia separada de su nuevo nacimiento, ¿ok? Incluso con los 120 del día de Pentecostés. Lo segundo que quiero que notes es que los espectadores podían ver y escuchar cuando el Espíritu Santo bautizaba a personas. ¿Están conmigo? Vamos a Hechos capítulo 8. Felipe desciende a una ciudad en Samaria, les predica sobre Cristo. Él es un evangelista clásico. La Biblia dice que había gran gozo en la ciudad. ¿Por qué? Porque los endemoniados estaban siendo liberados. Los que antes eran cojos y lisiados caminaban. Había gran gozo en la ciudad. Ahora escucha lo que dice Hechos capítulo 8 versos 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo. Así que creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Jesucristo, y se bautizaron en agua, hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y se bautizó. Ahora, quiero hacer unas notas aquí. ¿Esas personas creyeron en las buenas noticias de Jesucristo? ¿Son nacidos de nuevo, sí o no? Absolutamente. Cuando una persona cree el evangelio, recibe a Jesucristo, es bautizado en agua, se vuelve hijo de Dios, ¿correcto? Muy bien. Así que fueron bautizados con agua y de acuerdo a la escritura nacieron de nuevo al reino de Dios. Pero escucha lo que dicen los versos del 14 al verso 16. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, aceptado la palabra de Dios, otro ejemplo que nos muestra que habían nacido de nuevo, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, esto de verdad me llama la atención. Pedro y Juan están en Jerusalén, y Jerusalén, he encontrado de 2 fuentes diferentes, está a una distancia de entre unos 55 y 65 kilómetros de Samaria. Ahora, no tenían automóviles, no se subieron a un autobús para llegar en unos 45 minutos. Tuvieron que caminar hasta ese lugar. Esa es una caminata de 3 días. O si consiguieron un camello, un caballo, un burro, tal vez acortaron un poco de tiempo, pero es un viaje largo. Pero enviaron a Pedro y a Juan solo para llenarlos con el Espíritu Santo. Así de importante era que esos discípulos fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ahí mismo encontramos la confirmación en Hechos 8, 14 al 16, porque dice que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Muy bien, sabemos que son salvos porque nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Así que tienen al Espíritu de Dios, pero es una cosa tenerlo a Él en nosotros y ser influenciados, sellados, santificados y salvos por Él. Y es otra cosa ser lleno hasta estar desbordando de Él, ¿verdad? Y eso es lo que vinieron a hacer Pedro y Juan. ¿Cómo pedimos por el Espíritu Santo? Jesús nos dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial
Ahora nota que Jesús dice vuestro Padre Celestial, porque ya son hijos de Dios, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús también nos dice, el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir. Así que entonces leemos en Hechos 8, 17 al 19, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Estos ya eran creyentes, nacidos de nuevo. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio, todos digan vio, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esta es una de las incidencias y una de las pocas, voy a añadir, donde no está escrito directamente que hablaron en lenguas, que profetizaron. Sin embargo, sabemos que sucedió porque Simón lo vio suceder. Así que hay que entender que cuando viene el Espíritu Santo hay usualmente una manifestación externa. Usualmente, bíblicamente, es hablar en lenguas y profetizar. Y era algo tan notorio que este brujo, que también había sido salvo, dijo, les daré dinero porque quiero eso. ¿Estás viendo esto? Entonces, ¿sabes qué pasa después? Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, tienes que pedirle a Dios que te perdone, ¿verdad? Bueno, para recapitular, número 1, estas personas ya habían nacido de nuevo, habían recibido a Cristo y oraron para recibir al Espíritu Santo. Número 2, cuando lo recibieron se vio la manifestación externa cuando Él bautizó y llenó sus vidas. El siguiente incidente sería Saulo de Tarso en Hechos 9. Sabemos que Saulo va en camino a destruir a los cristianos y Jesús le habla del cielo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó quién era y el Señor respondió, soy Jesús. Entonces Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Le dijo que fuera a Damasco y ahí recibiría instrucciones. ¿Lo notaste? Dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Al confesar a Jesucristo como Señor, nacemos de nuevo. Yo creo que Saulo fue convertido en ese camino a Damasco. Amén. Porque si no hubiera sido así, no hubiera llegado a ayunar por 3 días. Segundo, cuando llega a Ananías, porque Dios le habla, el Espíritu Santo le habla a un discípulo en Damasco y le dice, Ananías, ve a orar por el hermano Saulo para que pueda recibir la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Ananías entra a la casa de Simón Curtidor y Ananías ve a Saulo. Recordamos, Saulo no puede ver y le dice, hermano Saulo. No le dice Saulo, le dice hermano Saulo. Saulo nació de nuevo cuando se encontró con Jesús en el camino. El Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si recibes al Espíritu Santo cuando naces de nuevo, ¿por qué tiene que ir Ananías a orar por él para que reciba el Espíritu Santo? Ahora, Saulo no habla en lenguas en Hechos capítulo 9. Sin embargo, después dice, le agradezco a Dios de que hablo en lenguas más que ustedes. ¿Cuándo sucedió esto? Yo creo que cuando fue lleno con el Espíritu Santo. Veamos a Cornelio en Hechos capítulo 10. Él es el primer gentil en ser salvo. Es de hecho un centurión, un oficial del ejército romano. Un ángel aparece delante de él porque este hombre ama tanto a Dios, aunque no conoce a Dios, pero siempre está orando y dando limosna a los pobres. Y un ángel se le aparece y le dice, tienes que buscar un hombre llamado Pedro. ¿No es increíble que el ángel no le dijo cómo ser salvo? Tienes que ir a buscar a Pedro. Así que va y le manda a su compañía que vayan a traer a Pedro. Pedro está en el techo. Él tiene una visión y Dios le dice, envía 3 hombres, ve con ellos y no les hagas ninguna pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo le dice que no les haga preguntas? Porque los judíos no socializaban con gentiles. Lo que estaba a punto de suceder estaba completamente fuera de las tradiciones. Pedro no se hubiera atrevido a entrar a la casa de un gentil, pero hacia allá iba. Porque estos 3 hombres estaban trayéndolo a la casa de Cornelio. Pedro está en shock. ¡Wow! Conozco la voz del Espíritu Santo, pero acabo de entrar a casa de un gentil. Así que Pedro dice, ok, ¿viste un ángel? Yo predico. Y empezó a predicar sobre Jesús. ¿Sabes qué es increíble? A 5 párrafos de su mensaje, el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y sobre toda su casa. Y escucha lo que dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Este es el único incidente en la Biblia donde encuentras a Dios bautizando a alguien en el Espíritu y dándole la salvación al mismo tiempo. Tengo un motivo
para creer esto y puedes desafiarlo, pero tengo un motivo. Pedro, si recordamos, cuando oras con alguien para que reciba a Cristo, no ves una manifestación externa. Pedro todavía piensa, es imposible que ellos sean salvos, son gentiles. Así que Dios dice, debo cambiar la mentalidad de estas personas dándoles todo el paquete de un jalón. Y esa es la única ocasión en la que lo vemos. Y la forma en la que Pedro supo que Dios les había dado a Jesús fue que los escuchó, ¿qué? Hablar en lenguas, porque les había dado al Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Presentando Messenger X, una nueva plataforma de descargas y streaming de video. Es la librería digital completa con recursos de discipulado de John y Lisa Bevere, incluyendo videoenseñanzas, audiolibros, ebooks, cortometrajes, biblias y más. Esta nueva plataforma puede ser usada en todos tus dispositivos y es completamente gratis en más de 111 lenguajes. Discipulado para todos en todo lugar. Descarga la app o ve a messengerx.com. Muy bien, el último es en Éfeso, esto es Hechos 19, el apóstol Pablo y su equipo vinieron a Éfeso y encontraron a ciertos discípulos. La primera pregunta que les hacen, y esto me llama la atención, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Eso debería ser lo primero que le preguntemos a nuevos creyentes, ¿recibiste el Espíritu? Hace poco estaba en Bulgaria con Lisa predicando el Evangelio, y recuerdo que el pastor de ahí se salvó cuando los comunistas reinaban con puño de hierro y muchas personas se salvaban en iglesias subterráneas y había un gran mover del Espíritu Santo. Ese pastor me dijo, abrí la puerta, aquí estoy, un hombre del mundo, lleno hasta el tope de drogas, soy un alcohólico y estoy metido en el ejército soviético, no sé cómo se llama, el ejército comunista. Me dice, entré a una reunión secreta y una mujer patea la puerta y dice, ¿ya recibieron al Espíritu? Y pensó, ¿de qué espíritu está hablando? Pero sabes, era tan real para esos cristianos perseguidos en estas naciones comunistas en aquellos tiempos, porque recuerda, eran realmente perseguidos. Y esa fue la primera pregunta que le hizo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Me dijo, por supuesto que yo tenía de otro espíritu. Recibió el Espíritu Santo antes de irse, fue salvo y recibió al Espíritu. ¿Estás conmigo? Muy bien, entonces estas personas solamente habían escuchado sobre el bautismo de Juan, así que empezaron a predicarles sobre Jesucristo. Y ellos creyeron y fueron bautizados en agua, y una vez bautizados en agua es que fueron salvos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, leemos en Hechos 19:6, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que hablaban en lenguas, profetizaban, estos hombres de Éfeso que ni siquiera conocían la palabra de Dios muy bien, estaban ahora hablando maravillosas alabanzas al Señor porque fueron llenos con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Les diré esto, me alegra tanto que nunca tenga que predicar sin el Espíritu Santo. Yo sería tan aburrido que se quedarían dormidos, ¿verdad? Nadie puede predicar sin el Espíritu Santo. Ahora, una pregunta que se hace comúnmente es esta. ¿Pero qué, no iban a cesar las lenguas cuando lo perfecto viniera? Bueno, leámoslo. Esto es algo que constantemente preguntan las personas. Entonces, leamos 1 Corintios, donde esto ocurre. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que estas personas dicen es que la Biblia es lo perfecto. Dice cuando venga lo perfecto y esa es la Biblia, entonces ya no necesitamos las lenguas, pero solo quiero que veamos esto en contexto. Primero que nada dice que la ciencia acabará cuando venga lo perfecto. ¿Y la ciencia ha acabado? No ha acabado, pero solo déjame seguir al siguiente verso para asegurarme de no estar sacando nada de contexto. Pablo dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces cuando venga lo perfecto veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces cuando venga lo perfecto, conoceré como fui conocido. ¿Estás viendo a Jesús cara a cara en este momento? No. ¿Estás conociendo a Jesús justo ahora exactamente como Él te conoce a ti? No. Entonces lo perfecto no ha venido. Lo perfecto se refiere a los cielos nuevos y tierra nueva, cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados. Eso es de lo que está hablando. Ahí es cuando conoceremos cómo somos conocidos y cuando lo veremos cara a cara como Él nos ve a nosotros. ¿Estás conmigo? Entonces, la respuesta es que las lenguas cesarán, pero lo perfecto no ha llegado, por lo tanto las lenguas no han cesado. Muy bien. La segunda pregunta que escucho constantemente es que la Biblia dice esto. La Biblia dice, oye John, ¿hablan todos en lenguas? ¿Recuerdas esa pregunta de 1 Corintios capítulo 12? Bueno, ¿hablan todos en lenguas? ¿Cuál es la respuesta? No todos hablan en lenguas, ¿ok? Ahí está, no todos tienen que hablar en lenguas. Bueno, debemos leer todo esto en contexto.
La forma de leerlo en contexto es darnos cuenta que el Nuevo Testamento habla de 4 tipos de lenguas. Todos digan 4. 2 de esos tipos son para ministerios públicos. ¿A qué me refiero con ministerios públicos? Son ministerios donde ministras a una persona o a un grupo de personas. Los otros 2 son para privado. Todos digan conmigo, privado. Muy bien, hablaré de los 4 tipos. El primer tipo es lenguas que son una señal. Muy bien. Escucha 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Qué significa que las lenguas son una señal a los incrédulos? Les voy a dar un ejemplo. Una vez estaba predicando aquí en Colorado Springs y una miembro de mi staff estaba en la parte de atrás de la iglesia. Mientras yo predicaba, ella pensaba que estaba orando en lenguas. Todo el tiempo que estuve predicando, ella sintió la necesidad de orar en lenguas. Cuando el servicio terminó, un caballero se levantó, que estaba un par de filas más adelante, se dirigió hacia ella y le dijo: tu francés es perfecto. Y no solamente hablas un perfecto francés, sino que lo hablas en un perfecto dialecto del francés antiguo. Le dijo: soy maestro de francés y nunca había encontrado a alguien que hablara francés tan bien como tú. Ella le dijo: no hablo francés. Él dijo: ¿estás bromeando? Ella dijo: no hablo francés. Puedo decir parlez-vous français, pero eso es todo. Dijo: lo hablabas perfectamente. Fue una señal para él. Luego la miró y le dijo: no solamente eso, estaba citando en francés escrituras y luego el pastor decía: abran sus Biblias en esa escritura. Tú lo citabas antes que él lo dijera. Fue una señal para él. ¿Estás conmigo? Esta es la clase de lenguas que se manifestaron en el día de Pentecostés. No estaban entrenados ni educados, pero estaban hablando perfectamente en los lenguajes y dialectos de estos judíos de todo el mundo. Fue una señal para ellos. ¡Santo cielo! Estas personas sin educación que nunca aprendieron mi lenguaje están hablando mi lenguaje perfectamente y glorificando las obras de Dios. Fue una señal y se salvaron. Eso es lenguas como señal. ¿Muy bien? Excelente. Ahora las siguientes son lenguas dadas para interpretación. Esta segunda es pública también. Estas lenguas son lenguajes celestiales que no se parecen a ningún dialecto que exista en esta tierra. Dirás: ¿lenguajes celestiales? ¿Hay más de un lenguaje en el cielo? Sí, sí hay. ¿Sabes que Jesús tiene un nombre que nadie conoce más que Él? ¿Sabes que Él te va a dar una piedra que va a tener algo escrito que nadie va a conocer más que tú y Él? Hay lenguajes celestiales. ¿Están conmigo? Así que no se sorprendan con eso. Yo no puedo decir que sé cómo va a funcionar todo eso, pero sé que la Biblia dice que así es. Muy bien. Pero es cuando una persona empieza a hablar un lenguaje del cielo. No es un lenguaje de la tierra que solo no conocemos o no hemos estudiado, pero otra persona puede conocer. No, esto es un lenguaje completamente diferente que nadie en la faz de la tierra conoce. Y honestamente, así son los otros 3 tipos de lenguas. Recuerdo cuando estaba en Singapur. Y les voy a decir, esto no lo olvidaré durante el resto de mi vida. Yo me estaba preparando para hablar en una gran iglesia, había un balcón y de repente un hombre empieza a hablar en una lengua extranjera. No era ningún lenguaje de la tierra, era un lenguaje celestial y fue algo increíble. Yo estaba ahí parado y los vellos de mis brazos empezaron a erizar. Y después ese hombre comenzó a interpretar las lenguas, porque debemos entender, este lenguaje no se traduce, se interpreta. Porque es un lenguaje celestial. ¿Ok? Comenzó a interpretarlo y su interpretación era el mensaje que yo iba a compartir esa noche. Yo estaba: ¡santo cielo! Literalmente, el vello de mis brazos erizado. Esas son lenguas para interpretación y de hecho es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Están en 1 Corintios. Ahora, estas son las lenguas en la categoría de la cual estaba preguntando Pablo cuando dijo: ¿hablan todos en lenguas? ¿Ok? Voy a leerlo en contexto. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? ¿De qué lenguas está hablando él? Lenguas públicas de lenguajes celestiales que nadie puede entender, y la respuesta es no. ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Pablo está hablando de los dones que Dios ha puesto en la iglesia para ministerio público. Ciertamente no todos son apóstoles, o profetas, o maestros, o pastores, o tienen dones de milagros y sanidad. Y no todos tienen el don ministerial de hablar en lenguas o interpretar lenguajes celestiales. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso? La respuesta está en este versículo. 1 Corintios 14, 22, 23. Escucha con cuidado. Pablo dice: así que las lenguas
En este momento está hablando de lenguas como señal, las primeras que mencionamos. Así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Luego sigue diciendo, escucha esto. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, ahora está hablando de lenguas para interpretación, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Así que dice, las lenguas son por señal, pero luego dice, si hablan en lenguas, van a pensar que ya enloquecieron. Si no supieras que hay 4 tipos diferentes de lenguas en el Nuevo Testamento, dirías, se está contradiciendo solo. Las lenguas son señal para los incrédulos, pero los incrédulos pensarán que enloquecimos. Se contradice. No se está contradiciendo. Esas primeras que menciona son lenguas para ¿qué señal? Es cuando hablas un idioma de esta tierra que nunca has aprendido. Para ese profesor de francés será una señal. Pero si todos hubiéramos estado hablando en lenguas, un lenguaje celestial, cuando ese profesor entrara, él hubiera dicho, todos aquí están locos, ¿verdad? Esas son las 2 lenguas públicas. Muy bien. Ahora vamos a la tercera. ¿Estás recibiendo algo de esto? Lenguas para oración personal. Pablo dice en 1 Corintios 14, del 14 al 15, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Escuchaste eso? ¿Qué es mi entendimiento? Mi cabeza, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? Escucha lo que Pablo dice, oraré. Escucha bien eso, no hablaré en una congregación, oraré con el espíritu. Pero oraré también con el entendimiento, o sea, en español. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, o sea, en español. Así que lo que Pablo está haciendo aquí es identificar las lenguas como un lenguaje de oración. ¿Están conmigo? Ya que él habla de esto en 1 Corintios capítulo 14 cuando dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora un momento, las otras 2 lenguas públicas le hablaban a los hombres. Cuando aquel hombre habló en lenguas en aquel balcón de Singapur, aun si era un lenguaje celestial, él estaba hablando el mensaje de Dios a nosotros como congregación e interpretando el mensaje, nos hablaba a nosotros. Cuando los apóstoles el día de Pentecostés hablaron en lenguas por señal, le hablaron a las personas las maravillosas obras de Dios. Pablo está diciendo que cuando oras en lenguas, cuando hablas en lenguas, él incluso está mencionando cantar. Cuando oras en lenguas, no le estás hablando a los hombres, le estás hablando a Dios. Esas son lenguas para oración, ¿está quedando claro? Cuando hablamos con una de las 2 lenguas públicas, estamos hablando a los incrédulos, lenguas para señal, o hablando a la iglesia, lenguas para interpretación. Pero cuando oramos en lenguas, le hablamos a Dios, no a los hombres. Escucha lo que Judas dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Por eso cada creyente debería orar en lenguas. Ahora, voy a decir esto. La gente dirá, John, ¿la evidencia de que he sido lleno del Espíritu Santo es el hecho de que puedo hablar en lenguas? Diré esto, una persona puede estar llena del Espíritu y no hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque no le cede al río. Así como yo puedo entrar a un río y no fluir con la corriente de ese río porque no estoy cediendo ante el río. Pero sí diré esto, cada persona que ha sido llena del Espíritu tiene la habilidad de orar en lenguas. Tal vez solo no ha dado el paso todavía, porque todo viene por fe. ¿Están conmigo? Entonces, que esto quede claro y que esto sea sabido. Puedes estar lleno del Espíritu Santo y no hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque no has cedido ante Él y vamos a hablar de esto en la próxima sesión. Muy bien, lenguas para intercesión. Esta es la 4ª y es privada también. Y de igual manera el Espíritu, eso es Romanos 8, 26 al 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es esta debilidad? Pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora estamos hablando de lenguas para intercesión. Y nunca olvidaré la vez que estaba en una fraternidad de la universidad y tenía un estudio bíblico para las demás fraternidades. La noche antes de que predicara del Espíritu Santo, había una chica en nuestro estudio bíblico. Teníamos como unos 60 jóvenes de las hermandades de hombres y de mujeres. Y en su denominación a esta chica le enseñaron que las lenguas habían pasado cuando llegó la Biblia. Ella vino y empezó a escucharme enseñar la Biblia. Y dijo, ¡santo cielo! ¡Ahí está, justo ahí! Ella fue llena del Espíritu esa noche. La siguiente mañana, su hermandad estaba cruzando la calle de la nuestra. Me despiertan en el intercom como a las 6 de la mañana. Soy universitario y yo me levanto tarde, ¿ok?
Así que me levanto, ya saben, me visto, me estoy tallando los ojos, salgo a la calle y ahí está ella, feliz, radiante. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, no lo vas a creer, Dios me levantó a las 5 de la mañana y sentí la necesidad de orar en lenguas. Me dice, así que oré en lenguas. Y sentí como si estuviera intercediendo, le pedí a Dios, muéstrame qué estoy haciendo. Y el Señor me dijo, estás orando e intercediendo por la vida de un adulto mayor, su vida está en riesgo. Dijo, entonces seguí orando en lenguas. Me dijo, a las 6 de la mañana. Mi compañera de cuarto recibió una llamada. Su abuelo había tenido un ataque cardíaco, lo llevaron de emergencia al hospital y pudieron salvarlo. Su vida se salvó. Ella dijo, el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú oraste por él. Esas son lenguas para intercesión. ¿Están conmigo? Verán, les diré algo. No sé qué esté pasando con mi mamá en este momento. Está en Florida. No sé qué esté pasando con mi hermana en California. No sé qué esté pasando con mi hermana en Michigan o con mi amigo en Carolina del Norte. Pero ¿saben qué? El Espíritu sí. Y yo puedo hacer intercesión cediendo delante del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, ¿cuántas personas se están perdiendo de esto porque creen las enseñanzas ignorantes que dicen que las lenguas han pasado? Y escucha el corazón de Dios clamar. 1 Corintios 14:5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Me dirás, Pablo dice eso. No. Ninguna escritura es de interpretación privada. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Es Dios clamando. Desearía que todos ustedes hablaran en lenguas. Pablo afirma esto en 1 Corintios 12:1. Y es de hecho el Espíritu de Dios diciéndolo. No quiero que sean ignorantes, hablando de los dones espirituales, hablar en lenguas y los demás dones. Después, al final de 1 Corintios 14, hace una afirmación increíble. Mas el que ignora, que ignore. En otras palabras, si no quieres entender esto, permanece ignorante. Te vas a estar perdiendo de una maravillosa habilidad para poder hablar conmigo. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 14:39, no impidáis hablar en lenguas. ¿Por qué Dios desearía que todos habláramos en lenguas? ¿Quieren saber? Lo compartiré en la próxima sesión. Nos vemos entonces. Presentando Messenger X, una nueva plataforma de descargas y streaming de video. Es la librería digital completa con recursos de discipulado de John y Lisa Bevere, incluyendo videoenseñanzas, audiolibros, ebooks, cortometrajes, biblias y más. Esta nueva plataforma puede ser usada en todos tus dispositivos y es completamente gratis en más de 111 lenguajes. Discipulado para todos en todo lugar. Descarga la app o ve a messengerx.com.